Nicaragua, oficialmente llamado República de Nicaragua, es un país ubicado en América Central. Su capital es la ciudad de Managua, aunque anteriormente era León. Está compuesta por 15 departamentos y 2 regiones autónomas, Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur. Se ubica en el hemisferio norte, entre la línea ecuatorial y el trópico de Cáncer, aproximadamente entre los 11 grados y los 15 grados de latitud norte y respecto al meridiano de Greenwich, entre los 83 grados y los 88 grados de longitud oeste. El territorio de Nicaragua tiene una superficie aproximada de 130.374 kilómetros cuadrados, constituyéndose con ello como el país más extenso de América Central. Nicaragua cuenta con una población de 624.554 habitantes. Limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Mar Caribe. En cuanto a límites marítimos, en el Océano Pacífico colinda con El Salvador, Honduras y Costa Rica, mientras que en el Mar Caribe colinda con Honduras, Colombia y Costa Rica. Son reconocidas las lenguas de los pueblos indígenas originarios como el inglés criollo nicaragüense, Miskito, Sumu o Sumo, Garífuna y Rama. Habitado por pueblos precolombinos, la costa del Océano Pacífico y parte de la región central del actual territorio de Nicaragua fue conquistado por España en el siglo XVI, donde fue establecida la provincia de Nicaragua, que perteneció al Imperio Español, luego al Primer Imperio Mexicano, a las Provincias Unidas del Centro de América, y a la República Federal de Centroamérica. Emerge como país independiente en 1838, bajo el nombre de Estado de Nicaragua, y se empieza a llamar República de Nicaragua, desde 1854. Respecto a la integración de la llamada Costa de Mosquitos en la República de Nicaragua, en 1860 se firmó el Tratado de Managua entre Nicaragua y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, por lo cual este renunció a su protectorado misquito y reconoció la soberanía de Nicaragua, mientras que Nicaragua reconoció los derechos de autonomía de los misquitos. Así nació la Reserva Mosquitia. Un año después de firmado el Tratado de Managua, en Bluefield se reunieron 51 vitas y aprobaron la Constitución de la Reserva, inspirada por el cónsul británico y que establecía de manera general, leyes inglesas. La soberanía de Nicaragua fue en realidad una formalidad, hasta que en 1894 la Mosquitia fue reincorporada oficial y concretamente a Nicaragua durante el gobierno de José Santos Zelaya, mediante la llamada reincorporación de la Mosquitia efectuada por Rigoberto Cabezas, quien debió hacer frente a un intento de restablecer su dominación por parte de los británicos, entre julio y agosto de ese mismo año. Mediante el Tratado Altamirano-Harrison del 19 de abril de 1905, Gran Bretaña reconoció la soberanía absoluta de Nicaragua sobre la Costa de Mosquitos, lo que significaba abolir la Reserva Mosquitia, a cambio de garantizar a los nativos exención de impuestos y del servicio militar y garantizarles vivir en sus aldeas y territorios ancestrales según sus costumbres propias. Nicaragua es un país volcánico y tropical, en su interior alberga también 2 grandes lagos, el Solotlán y el Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua. Tras el derrocamiento de la dictadura somocista, mediante la Revolución Popular Sandinista se instauró una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional constituida como Junta de Gobierno Transitoria encargada del Poder Ejecutivo y un Consejo de Estado encargado del Poder Legislativo con participación de representantes de los ámbitos político, social, comunal y religioso. En 1984 se realizan las primeras elecciones populares conforme a la nueva ley electoral. La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional entrega el poder al nuevo presidente elegido, Daniel Ortega Saavedra. Así, la Junta Transitoria queda disuelta. Durante el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional el país sufrió un prolongado conflicto civil fomentado con la intervención de Estados Unidos bajo la administración del presidente Ronald Reagan. El gobierno estadounidense por medio de la CIA, formó y entrenó en secreto a grupos de rebeldes anticomunistas conocidos como Contras, financiando una guerra desautorizada por el Congreso y llegando a bloquear económicamente a Nicaragua. La Unión Soviética y países como Cuba,
Francia y Libia también intervinieron en el conflicto a través de cooperación militar, económica, financiera y médica. Dicho conflicto motivó la demanda del gobierno de Nicaragua contra el gobierno de Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el conocido caso Nicaragua contra Estados Unidos, cuya sentencia favorable a Nicaragua obligaba al gobierno de Estados Unidos a indemnizar a la República de Nicaragua, deuda que luego fue perdonada al gobierno de Estados Unidos por el gobierno nicaragüense de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro. Los conflictos económicos y de guerra culminaron luego de las elecciones populares del 25 de febrero de 1990, cuando Violeta Chamorro derrotó a Daniel Ortega con 54.7% de los votos contra 40.8%. Según el IDH, a partir del año 1995, Nicaragua ha venido mejorando su nivel de vida. Etimología. La determinación del significado del vocablo, Nicaragua, es un poco inexacto, sin embargo sintetizando los hallazgos de los investigadores, Nicaragua significa el reino de los que habitan junto a grandes depósitos de agua. También generalmente se acepta que se debe a Nicarao, señor de los niquiranos, cuyo señorío a la llegada de los conquistadores ibéricos abarcaba desde el istmo de Rivas e isla de Ometepe hasta Nicoya en la actual Costa Rica. Se cuenta de un diálogo entre Nicarao y Gil González Dávila, durante el cual el jefe indígena asombró al español con sus preguntas y respuestas a temas de filosofía y astronomía. Por lo menos unos 13.000 años antes de nuestra era, aparecieron en Nicaragua los primeros seres humanos, procedentes del hemisferio norte. También se conoce de emigraciones originarias del sur. Se radicaron a orillas de ríos, lagunas, lagos y mares. Transcurridos los siglos, el único testimonio que dejaron de su cultura son sus huellas en la loseta volcánica de Acahualinca. En la época prehispánica los nahuas de la Triple Alianza y Cuzcatlán llamaban, Tlahuacapolcan, al territorio que integraba el antiguo reino indígena de Nicaragua, que en náhuatl significa lugar de las bellotas o capalins del bosque. De esos inmigrantes se asevera que el núcleo original perteneció a los primeros pobladores lenmichíes, luego desplazados de la costa del Océano Pacífico por el gran grupo de origen mangue llamados dirianes o chorotegas, de quienes descienden los habitantes de la zona oriental del Pacífico, Managua, Masaya, Granada y Carazo. Además en León. Historia. Era prehispánica y preconquista. En la costa suroriental nicaragüense, se localiza el conchero conocido como Angie, donde se encuentran los vestigios de presencia humana, más antiguos conocidos, datados en 8.000 años. Se sabe de asentamientos indígenas en la región de la costa del Océano Pacífico nicaragüense que datan del 6000 AC. El yacimiento de Acahualinca es posterior. Asimismo se conocen otras evidencias arqueológicas, principalmente artículos de cerámica y estatuarios de piedra volcánica, como los hallados en la isla de Zapatera. La mayoría de investigaciones coinciden en el origen náhuatl del nombre de Nicaragua, pero los autores no se ponen de acuerdo en cuál puede ser su traducción. Nicanatlhua. Nicatlnáhuac. Nicannáhuan. Anáhuac. Lugar donde termina el reino de Anáhuac, lo cual coincide con las fronteras culturales hechas por las tribus náhuatl que migraban al sur. Los nicaraos emigraron hacia esta área desde regiones norteñas después de la caída de Teotihuacán, ya que así lo aconsejaron sus líderes religiosos. Según la tradición, debían viajar hacia el sur hasta que encontraran un lago con dos volcanes que se levantaran de las aguas, es decir, cuando llegaran a Ometepetl, la isla volcánica más grande del mundo en medio de un lago de agua dulce. Además de los chorotegas, naoas y marribios que habitaban en la franja del Pacífico, estaban los matagalpas que habitaban las cordilleras montañosas del centro de Nicaragua, y los uluasumo, misquitos y ramas que habitaban las riberas de los grandes ríos que desembocan en el mar Caribe. Siempre ha habido una confusión gramatical entre ulua y ulva, que son dos grupos diferentes. Los ulua hablaban el matagalpa populuca. Los uluas forman parte de los mayangnas y hablan el sumo o parrastra. Es posible que existiera algún contacto a nivel del departamento de Matagalpa, los primeros al oeste, entre pinares, los segundos al este era gente selvática.
El límite entre ambos era Yasica al norte y Olama al sur. Colonización española. El 21 de abril de 1524, en el actual territorio de Nicaragua, fue fundada la ciudad de Granada y el 19 de junio de 1524 la ciudad de León. Ambas fueron fundadas por Francisco Hernández de Córdoba, enviado por Pedro Arias Dávila, entonces gobernador de Castilla de Oro, en el actual territorio de Panamá. En 1528, la corona española erigió la provincia de Nicaragua, y se solicitó establecer si el territorio de la villa de Bruselas pertenecía a la provincia de Nicaragua, o si permanecía bajo la autoridad de Castilla del Oro. Una real cédula del 21 de abril de 1529 resolvió el conflicto a favor de la provincia de Nicaragua, cuando ya la villa de Bruselas había dejado de existir. Posteriormente la provincia de Nicaragua pasó a depender de la Audiencia de Panamá hasta 1543, que pasa a depender de la Audiencia de Guatemala. En 1554, con la conquista del Reino de Nicoya se crea la Alcaldía Mayor o Corregimiento de la provincia de Nicoya, puertos de Chira y Paro. En la costa del Pacífico de Nicaragua se organizaron expediciones a Filipinas. El área también se convirtió en un nodo complementario a la ruta comercial de galeones de Manila. La Intendencia de León fue creada por Real Cédula del 23 de diciembre de 1786, con la unión de la Alcaldía Mayor de Nicoya y la Gobernación de Nicaragua. Formando parte de la Capitanía General de Guatemala, dependiente del Virreinato de Nueva España. En 1812, las Cortes de Cádiz erigieron la provincia de Nicaragua y Costa Rica, y con cabecera en la ciudad de León. Esta provincia duró hasta 1814, año en que se restableció el Reino de Guatemala. En 1820, al restablecerse el régimen constitucional, resurgió la provincia de Nicaragua y Costa Rica, que estaba dividida en 7 partidos. Costa Rica. El Realejo. Granada. Nicoya y Guanacaste. León. Nueva Segovia. Rivas. Colonización británica. A mediados del siglo XVI, se desarrolló en el noreste de la actual Honduras la nación de los Sambous mosquitos, surgida de la mezcla entre los indígenas que la habitaban y los esclavos sobrevivientes del naufragio de un barco negrero que se hundió en el litoral. Los británicos establecieron amistosas relaciones con ellos y surgió así la Reserva Misquita o Mosquitia, una especie de protectorado británico que duró hasta fines de siglo XIX. En 1630, se estableció el primer contacto comercial entre los británicos y los misquitos en la zona del Cabo. Gracias a Dios, entre ellos estaba el pirata neerlandés Abraham Blauvelt, quien se estableció en la bahía de Bluefields, llamada así en honor a él. Poco a poco los ingleses se asentaron en la región, hasta que el 16 de abril de 1740 los misquitos, amparados por la protección de Gran Bretaña, ceden sus territorios, estableciendo el dominio colonial británico. En 1774, Bluefield se convirtió en la capital de la Mosquitia, donde los británicos instalaron a un rey mosco para consolidar su dominio. Los británicos se retiraron en 1787, pero la Mosquitia siguió siendo gobernada por los reyes moscos, fieles a la corona británica. En 1803, por intermedio de la Real Orden del 20 de noviembre, el rey de España, Carlos IV, ordenó segregar de la antigua Capitanía General de Guatemala, la costa de Mosquitos como las islas de San Andrés y agregarlas al Virreinato de Nueva Granada. Posteriormente la costa de Mosquitos fue restituida a la Capitanía General de Guatemala, mediante una Real Orden del 13 de noviembre de 1806, enviada al Capitán General de Guatemala, expresando lo siguiente. En 1894, las tropas nicaragüenses al mando de Rigoberto Cabezas ocuparon la costa de Mosquitos, que fue organizada como el departamento de Celaya, dividido a fines del siglo XX en 2 regiones. Independencia de Nicaragua. Nicaragua formaba parte de la española Capitanía General de Guatemala, que comprendía los territorios desde Costa Rica hasta la actual Chiapas. En Sudamérica, y durante cierto periodo en México, los mestizos y criollos americanos iniciaron sangrientas guerras contra la corona hasta conseguir su independencia.
Con España fuera, Nicaragua y toda Centroamérica decidió anexarse al naciente Imperio Mexicano, pero este duró muy pocos años. Entonces los pequeños países del Istmo decidieron formar la Federación de Estados Centroamericanos, la cual se disolvió debido a los intereses particulares de los líderes de cada una de las provincias. Fue entonces que el 30 de abril de 1838, Nicaragua ingresó en la historia como una república independiente. La independencia de Nicaragua ocurrió durante septiembre de 1821, al observar cómo otras regiones españolas ganaban la guerra de la independencia, los líderes nicaragüenses comenzaron un proceso de negociación, al redactar un acta de independencia que fue reconocida por los jefes de la corona. Entre las personas que promovieron la independencia centroamericana destacaron dos nicaragüenses, el presbítero Tomás Ruiz Romero y el jurisconsulto Miguel Larreinaga, recordado por su efigie en una emisión de los billetes de 10 córdobas. La independencia trajo consigo un enfrentamiento por el poder entre las ciudades de León y Granada y sus respectivos partidos políticos. El mayor beneficio fue que dejaron de pagar a la corona española impuesto alguno. Anexión al Imperio Mexicano. Posteriormente se da la anexión al primer Imperio Mexicano gobernado por Agustín de Iturbide, decretada el 5 de enero de 1822. Iturbide fue obligado a renunciar en México, lo cual aprovechó el Congreso de las Provincias para reunirse en Guatemala el 1 de julio de 1823 y declarar la separación de México. En esa misma reunión también se aprobó la abolición de la esclavitud, convirtiendo a las Provincias Unidas del Centro de América en una de las primeras naciones del continente americano en abolir la esclavitud, junto con Chile en 1823, México en 1829, Uruguay en 1842 y Argentina en 1813, mucho antes que países como Estados Unidos de América y Brasil. Nicaragua durante la Federación Centroamericana. Desde 1823, Nicaragua junto a los otros 4 países centroamericanos formaron una federación llamada Provincias Unidas del Centro de América, con un gobierno general residente en Guatemala y otro particular en la capital de cada provincia, siendo su primer presidente Manuel de Arce y vicepresidente Mariano de Beltranena. Los países centroamericanos no estaban de acuerdo con el sistema de gobierno de Arce, ya que disolvió el Congreso, el cual no lo apoyaba. Finalmente, tras años de conflictos civiles provocados por las diferencias entre los gobiernos federales y provinciales y las luchas de poder en las provincias, se da la separación de la federación el 30 de abril de 1838, cuando Nicaragua la abandona, siendo el primer país en hacerlo, seguido ese mismo año por Costa Rica y Honduras. Guerra Nacional. Nicaragua tuvo una convulsa vida política durante la primera mitad del siglo XIX. Al ser Nicaragua el puente entre los dos océanos que fue utilizado para el desplazamiento de pasajeros de la ruta del tránsito propiedad de Cornelius Vanderbilt, ruta por la que circulaban los aventureros, comerciantes y emigrantes que viajaban desde el Atlántico de Estados Unidos, hasta California, en donde, hacia 1848 a 49 se habían descubierto yacimientos de oro, la convierten en un punto estratégico e importante en Centroamérica. En 1854, los generales liberales Castellón y Jerez contratan a través de Vanderbilt los servicios de Byron Cole, en calidad de mercenario. Posteriormente Cole le cede el contrato a William Walker. Este, amparado bajo la doctrina Monroe, se proclama presidente de Nicaragua e intenta hacer de la nación centroamericana un nuevo miembro de los Estados Unidos. Los filibusteros fueron derrotados en la Guerra Nacional, que contó con la participación de todos los países centroamericanos, y que en lo que respecta a los nicaragüenses tuvo su episodio más glorioso en la Batalla de San Jacinto. Al concluir el conflicto, Nicaragua se hallaba gravemente debilitada económicamente, la ciudad de Granada había sido incendiada casi en su totalidad y se mantenía la rivalidad entre los liberales de León y los conservadores granadinos. 35 años conservadores. A partir de 1858 se inició, bajo predominio conservador, una etapa de recuperación económica e institucional conocido como Primera República Conservadora o los 30 años conservadores. La economía, el desarrollo cultural y social,
este último en menor medida debido a la desigualdad de clases, convirtieron al país en el más estable y rico de toda Centroamérica y en una de las mejores economías del continente americano, con un sólido régimen constitucional y una administración proba y austera de las finanzas públicas. Todo esto provocó una nueva oleada de inmigrantes provenientes de Europa, principalmente de Alemania e Italia, lo que hizo florecer aún más la economía, mientras El Salvador, Honduras y Guatemala se mantenían en conflictos armados y en Costa Rica se daba una época de golpes militares. Durante esta época se sucedieron en el poder Tomás Martínez Guerrero, Fernando Guzmán Solórzano, Vicente Cuadra y Ruy Lugo, Pedro Joaquín Chamorro y Alfaro, Joaquín Zavala Solís, Adán Cárdenas del Castillo, Evaristo Carazo Aranda y Roberto Sacasa y Sarria. Durante el gobierno Chamorro ocurre el caso Eisenstuck, un conflicto diplomático entre el Imperio Alemán y el gobierno nicaragüense, en que el puerto de Corinto fue ocupado por 3 corbetas de la Marina Imperial Alemana. En 1885, Nicaragua se unió a Costa Rica y El Salvador en una alianza militar para hacer frente a las pretensiones del presidente de Guatemala Justo Rufino Barrios, apoyadas por el presidente de Honduras Luis Bográn. Exportaciones a principio de 1900. Nicaragua exporta principalmente café y metales preciosos con un 13,8%. En total el porcentaje de exportación de estos dos productos era de 78,7% en 1913. Por tanto, Nicaragua dependía principalmente de la exportación de café. Los principales compradores de las exportaciones nicaragüenses era Estados Unidos, seguido por Alemania. Estados Unidos aumenta sus importaciones durante los años 1907 a 1918, mientras que Gran Bretaña, Francia y Alemania las disminuyen. Su principal socio comercial era Estados Unidos, ya que contenía una alta concentración de exportaciones. Revolución Liberal de 1893. El periodo de los 35 años de gobiernos conservadores concluyó con la llamada Revolución Liberal del 11 de julio de 1893, cuando fue derrocado el presidente Roberto Sacasa y Sarria y ascendieron al poder los liberales encabezados por el doctor y general José Santos Zelaya López. Zelaya aglutinó a la naciente burguesía criolla en torno a su persona e implantó un régimen dictatorial que le permitió perpetuarse en el poder hasta 1909, haciendo uso del destierro y la represión en contra de sus adversarios. Esto a la postre dio inicio a una etapa de inestabilidad política. No obstante, en términos económicos, durante su gobierno se continuó con el desarrollo del país sufragado por la amplia solvencia y excedentes económicos existentes, permitiéndole a Zelaya ampliar su influencia en Centroamérica. En 1907 a Nicaragua le fue impuesta una guerra por los gobiernos de Honduras y El Salvador. El triunfo de las tropas nicaragüenses sobre un ejército combinado de hondureños y salvadoreños en la llamada Batalla de Namasigue y la posterior entrada en Tegucigalpa ocasionaron la rendición del general Manuel Bonilla en la isla de Amapala y la caída de su gobierno. Durante la presidencia de Zelaya se promulgó una nueva constitución conocida como la Libérrima que declaraba el Estado laico, la obligatoriedad de la educación primaria, la secularización de los cementerios y la despenalización del aborto, entre otras medidas consideradas como avanzadas para su época. Otro logro importante fue la fundación de la primera Academia Militar de Nicaragua, fundada el 11 de julio de 1904, que contó entre sus organizadores e instructores a militares provenientes de Alemania y Chile. Entre estos se destacó el coronel Carlos Weber-Sezig, quien se desempeñó en el cargo de instructor hasta 1909. Otros alemanes fueron los coroneles Carlos von Grafenbost y Enrique Beriu. Entre los chilenos estaban Joaquín Ortiz y Erwin Keife. Se inició nuevamente la guerra civil entre los liberales que mantenían el poder y los conservadores quienes solicitaron la ayuda de los marines estadounidenses. Estados Unidos intervino militarmente en 1912 para vencer a José Santos Zelaya y los liberales, que se niegan a contraer con Estados Unidos un préstamo que trae aparejado el establecimiento del control financiero estadounidense en Nicaragua. Instalado en el poder, el presidente Adolfo Díaz contrae el préstamo otorgando los ingresos aduaneros como garantía y aceptando un supervisor general estadounidense de aduanas,
designado por los banqueros de Nueva York con la aprobación del Departamento de Estado. De aquí data la instalación en Managua de una guarnición estadounidense que se mantuvo durante 13 años, de 1912 a 1925. Contra esta ocupación se destacó el general Benjamín Celedón, muerto el 4 de octubre de 1912 luego de la batalla de la Barranca, más allá, en donde las fuerzas liberales sitiadas fueron derrotadas por las fuerzas conservadoras y estadounidenses. Segunda República Conservadora. La Asamblea Nacional designó presidente al también liberal José Madrid Rodríguez, que no fue del agrado de Estados Unidos. Madrid mandó tropas a Bluefields contra los insurrectos y toma el fuerte de El Bluff, que cierra el puerto de la ciudad, quedando esta bajo su control. La Infantería de Marina de Estados Unidos fue desembarcada en la ciudad en mayo de 1910, por lo que ésta se mantuvo del lado rebelde al no poderla tomar las tropas gubernamentales. Las aduanas de Bluefields quedaban bajo control de Madrid, pero la Armada de Estados Unidos estableció otra aduana bajo autoridad de Estrada, y el gobierno de Estados Unidos manifestó, ante la protesta del gobierno de Nicaragua, que cada fracción cobre derechos solo en el territorio que se halle bajo su dominio. José Madrid renuncia a la presidencia el 19 de agosto y poco después entran en Managua los generales Estrada Morales y Chamorro Vargas. La nueva Asamblea Nacional nombra presidente a José Dolores Estrada Morales, quien cedió el poder a su hermano, el general sublevado Juan José, siendo nombrado vicepresidente Adolfo Díaz, que había sido empleado de las minas La Luz y Los Ángeles y era conocido por el secretario de Estado Knox. El día 1 de enero de 1911 Estados Unidos reconocen al nuevo gobierno de Nicaragua. Estrada Morales firmó con Estados Unidos los pactos Dawson, y convocó elecciones para formar una nueva asamblea constituyente, que elaboró una nueva constitución. Primeras décadas del siglo y NBSP, SPAN XX/SPAN. None. La revolución y la guerra civil. El pueblo nicaragüense, con la vanguardia de los muchachos del FSLN, logra derrocar a Somoza el 19 de julio de 1979. El FSLN, apoyado por México, Cuba, la Unión Soviética y los países del bloque socialista, realizó cambios sociales, expropiando propiedades de la clase alta del país en general en una clara visión para instaurar el socialismo. Hacia el año 1981, gracias al apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Ejército Popular Sandinista se había convertido en una fuerza militar poderosa en Centroamérica. Sin embargo, la etapa sandinista se tradujo en la continuación del conflicto este-oeste entre las dos superpotencias de la Guerra Fría. Se formaron los contras armados y financiados por el gobierno de los Estados Unidos, incluso tras la victoria electoral del sandinismo en 1984. Muchos nicaragüenses emigraron a Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, países occidentales de Europa y Australia durante la Guerra Civil, escapando de la persecución política, el servicio militar patriótico y el estado económico del país. Muchos abusos a los derechos humanos ocurrieron durante el conflicto, incluido el uso del terrorismo por parte de los contras. Los sandinistas fueron acusados de graves abusos contra los derechos humanos, incluidas torturas, desapariciones y ejecuciones masivas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigó y confirmó los abusos cometidos por las fuerzas sandinistas, incluida una ejecución de 35 a 40 misquitos en diciembre de 1981, y una ejecución de 75 personas en noviembre de 1984. Nicaragua desde 1990. En febrero de 1990, se celebraron elecciones generales bajo la supervisión de varios observadores internacionales. Violeta Barrios de Chamorro, candidata antisandinista de la Unión Nacional Opositora, ganó las elecciones. Violeta Barrios de Chamorro inició un programa de reconstrucción nacional que estableció la reforma monetaria, la reducción del ejército y la desmovilización de la contra. Gracias a estas reformas la altísima tasa de inflación disminuyó, el crecimiento económico comenzó a ser positivo, las exportaciones crecieron y el país comenzó a reconstruirse,
aunque el desempleo se agudizó por los miles de combatientes que se reintegraron a la vida civil. Se privatizó la banca, las minas, el transporte, la salud, la educación. Este modelo de gobierno facilitó un auge de la empresa privada. En 1996 se celebraron nuevas elecciones en las que ganó Arnoldo Alemán, candidato del Partido Liberal Constitucionalista. Durante los meses de septiembre y octubre de 1998 trascendieron, a través de distintos medios de comunicación y de la oposición, tanto sandinista como liberal disidente, las presuntas prácticas de nepotismo en las altas instancias del Estado por parte de familiares y allegados al presidente de la República. Todas las acusaciones pasaron a segundo plano cuando a finales de octubre de 1998 se produjo el paso del huracán Mitch por el territorio nicaragüense. Solo en Nicaragua murieron casi 4.000 personas, 5.000 resultaron desaparecidas y más de 1 millón de personas resultaron damnificadas. A todo ello se le unieron cuantiosos daños materiales y económicos que devastaron aún más la ya de por sí maltratada economía nicaragüense. Posteriormente al desastre, y en parte a consecuencia del mismo, el país tuvo que hacer frente a una grave crisis política y social en 1999. Esto se produjo por la depuración, iniciada por el gobierno de Arnoldo Alemán, de los sectores vinculados al sandinismo en el ejército de Nicaragua. A ello se unieron las protestas de estudiantes y trabajadores en demanda de sus reivindicaciones. En las elecciones legislativas y presidenciales celebradas el 4 de noviembre de 2001, la victoria fue para Enrique Bolaños Gaillard del Partido Liberal Constitucionalista. En el año 2006 se celebraron nuevas elecciones, las cuales fueron ganadas por el candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega Saavedra. En noviembre de 2008 se celebraron elecciones municipales. Con observación electoral de más de 150 observadores internacionales, entre ellos los representantes del Protocolo de Tikal compuesta de miembros de América Central y América del Sur, el Protocolo Suramericano de Quito, y el Consejo Latinoamericano de Expertos Electorales, que arrojaron un balance oficial de 105 alcaldías para los sandinistas, frente a solo 41 para los dos partidos opositores. En el año 2012 y tras 11 años de litigio con Colombia por la soberanía de una porción de aguas territoriales colombianas que demandaba Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia emitió una sentencia a favor del país centroamericano, concediéndole a este una ampliación de su frontera marítima hacia el oriente, en detrimento de la del país suramericano. En 2017, según el índice de brecha global de género del Foro Económico Mundial, Nicaragua es el país con mayor equidad de género de América Latina. El 18 de abril de 2018 se presenta un nuevo acontecimiento político-económico, cuando el gobierno de Daniel Ortega estableció reformas al seguro social del INSS que afectaba a los pensionistas y cotizantes de dicha institución, provocando protestas en contra de dichas reformas que dieron inicio a una serie de acciones cuyo objetivo fue la dimisión de Daniel Ortega y su gobierno. Las protestas fueron reprimidas por las fuerzas de orden público y en la violencia se desató. Hubo actos que fueron achacados a grupos paramilitares leales al gobierno. Algunos protestantes realizaron tranques, controles de carretera realizados por personas opositoras al gobierno del FSLN. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 328 ciudadanos murieron como resultado de las protestas ciudadanas, en los que se incluye una veintena de policías y simpatizantes del gobierno. El presidente estadounidense Donald Trump firmó en noviembre de 2018 una orden ejecutiva que declara al gobierno nicaragüense una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. En diciembre, aprobó la Ley de Condicionalidad de la Inversión nicaragüense. Este NICACT autoriza sanciones contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional y tiene como objetivo limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales. Tras las elecciones de 2021, Daniel Ortega se declara ganador, en unas elecciones que fueron consideradas como falsas o ilegítimas por parte de la oposición y de la comunidad internacional, debido al encarcelamiento de varios precandidatos y activistas opositores, además como la anulación de personería jurídica de dos partidos.
El 19 de noviembre de 2021, el gobierno de Nicaragua anuncia su salida de la Organización de los Estados Americanos argumentando actos de injerencia realizadas por el organismo en los asuntos internos del país, así como en las protestas y posterior crisis que mantiene desde 2018 y en las elecciones de 2021. Gobierno y política. Nicaragua es una república constituida por 4 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente, quien es elegido para un periodo de 5 años mediante sufragio universal. El poder legislativo está radicado en la Asamblea Nacional, formada por 92 diputados electos por 5 años. Una Corte Suprema de Justicia integrada por 16 magistrados encargada de vigilar el sistema judicial. Las contiendas electorales son responsabilidad del Consejo Supremo Electoral. Administrativamente, Nicaragua está dividida en 153 municipios circunscritos, en 15 departamentos y 2 regiones autónomas. Los partidos políticos principales son: la Asamblea Nacional de Nicaragua es el órgano que ejerce el poder legislativo en Nicaragua. Está integrada por 92 diputados que son electos junto a sus suplentes para un periodo de 5 años mediante el voto universal, igual, directo, libre y secreto. Del total de diputados, 70 son electos de acuerdo a las circunscripciones departamentales y regiones autónomas, mientras que el resto tendrán carácter nacional. La Constitución de Nicaragua dispone que el presidente y vicepresidente de la República ocuparán los cargos de diputados propietario y suplente, respectivamente, una vez hayan culminado su periodo constitucional. También harán lo mismo los candidatos a presidente y vicepresidente que hubiesen obtenido el segundo lugar. La Asamblea Nacional es constituida el 9 de enero del año posterior a la elección. Todos los diputados gozan de la inmunidad parlamentaria en el ejercicio de sus funciones como diputado. Anteriormente a la Revolución Sandinista, el poder legislativo era llamado Congreso y su sede se encontraba en el Palacio Nacional de Nicaragua, actual Palacio de la Cultura. Nicaragua es un miembro pleno y participante de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y la Organización de las Naciones Unidas. Seguridad ciudadana. En 2013, el Índice de Seguridad Ciudadana Índice de Ley y Orden de 2013 elaborado por la firma Gallup, posicionó a Nicaragua como el país más seguro de Latinoamérica. Este informe toma en cuenta la confianza en la policía local. Michael Shifter, presidente del Centro de Estudios Diálogo Interamericano con sede en Washington, dijo a la agencia EFE, que en Nicaragua, a pesar de ser uno de los países más pobres de la región, las autoridades locales son bastante respetadas por mantener el orden. Según el Índice de Paz Global, del Institut Gatikanámics and Peace, publicado en 2015, Nicaragua es el 6º país más seguro Latinoamérica y el Caribe, ubicándose en la posición número 58 en dicho índice, que evalúa los gastos militares, relaciones con países vecinos, cantidad de homicidios, crimen organizado y respeto por los derechos humanos. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica con una tasa de homicidios de 8,7 por cada 100.000 habitantes, solamente por detrás de países latinoamericanos como Chile, Argentina, Uruguay, y por delante de Costa Rica y Perú. Por el contrario, los países vecinos del llamado Triángulo del Norte, una de las zonas más violentas de América, registran por cada 100.000 habitantes. Honduras 90,4. Belice 44,7. El Salvador 41,2. Guatemala 39,9. Este informe analiza en profundidad el fenómeno de la seguridad ciudadana, estudia experiencias exitosas y propone recomendaciones concretas para mejorar las políticas públicas. Pablo Mandavil, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, afirmó: "Nosotros esperamos y confiamos que las autoridades nacionales harán una lectura reflexiva del contenido del estudio para que ayude a Nicaragua a continuar avanzando". Derechos humanos. En materia de derechos humanos,
respecto a la pertenencia a los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, Nicaragua ha firmado o ratificado. Protestas del 18 de abril de 2018. Operación Limpieza. Organización territorial. Nicaragua se divide en 15 departamentos y 2 regiones autónomas. Los departamentos hoy en día solo tienen propósitos meramente administrativos. No tienen autoridades, ni propias ni delegadas del poder central. Los departamentos se dividen a su vez en municipios regidos por un alcalde y un concejo municipal. En 1987, se han creado 2 regiones autónomas a partir del antiguo departamento de Celaya y la región autónoma de la Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur, las cuales son regidas por un gobernador regional y un concejo regional. La reforma a la Constitución Política de Nicaragua de 2014 modifica el nombre de las regiones por Costa Caribe en lugar de Costa Atlántica. Estas regiones autónomas están pobladas básicamente por poblaciones indígenas y su gobierno comunitario se rige por las normas propias de estas culturas. Geografía. La República de Nicaragua es un país ubicado en el centro geográfico del Istmo Centroamericano. Limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Mar Caribe. Por razones administrativas, Nicaragua se divide en 15 departamentos y 2 regiones autónomas. Estos, a la vez, se dividen en municipios, que actualmente son 153. En Nicaragua se encuentran desde sabanas, hasta montañas vírgenes con especies autóctonas, y goza de tener uno de los lagos más grandes del mundo, con especies exóticas como el tiburón de agua dulce, mesetas aún despobladas con clima primaveral todo el año en el centro y pacífico del país, incluyendo zonas frías, playas aún vírgenes e impresionantes, donde actualmente se está asentando una oleada de nuevos turistas provenientes principalmente de Honduras y El Salvador, aprovechando además los bajos costos de los terrenos, volcanes activos, islas impresionantes y también poco exploradas aún como Ometepe, Zapatera, las isletas de Granada o Corna Island, entre otras. Zona del Pacífico. La zona del Pacífico del país se caracteriza por ser la región volcánica y lacustre de Nicaragua, en ella se extienden la cordillera centroamericana y la más elevada y ríspida cordillera volcánica. El primer volcán es el Cosiguina, ubicado en la península homónima, dentro del Golfo de Fonseca. Le sigue la cadena volcánica de los Marrabios o Maribios, que termina con el Momotombito, un islote en el lago Solotlán. Hay también otros volcanes, como el Masaya o el Maderas y Concepción, formando estos 2 últimos la isla de Ometepe en el lago Cocibolca. Esta zona goza de la presencia de otro gran lago, el lago Solotlán. Compuesta por los departamentos Rivas, Granada, Carazo, Masaya, Managua, León y Chinandega. Zona central. La zona central del país da fuente a otro gran río, el río Escondido, que se alimenta de la unión de los ríos Siquia, Mico y Rama. A lo largo de esta región se desplaza la cordillera amerrisque o chontaleña. En el norte de esta, presenta regiones secas como Nueva Segovia y montañosas y húmedas como Jinotega y Matagalpa. Estas zonas sirven de fuente a 2 grandes ríos, el río Coco o Segovia y el río Grande de Matagalpa. Nueva Segovia presenta las cordilleras de Dipilto y Jalapa, que sirven de frontera con Honduras, mientras que Jinotega a la cordillera de Isabelia y Matagalpa a la cordillera Dariense. La zona central se divide en los departamentos de Madrid, Nueva Segovia, Boaco, Jinotega, Estelí, Matagalpa y Chontales, también Río San Juan. Tierras bajas del Caribe. La zona del Caribe del país es una gran planicie cubierta de grandes bosques y enormes ríos corren por sus tierras. Entre los principales ríos de esta región que desembocan en el mar de las Antillas están, el Coco o Segovia, el Uaua, el Cucalaya, el Prinzapolca, el Bambana, el Grande de Matagalpa, el Curimbás, el Escondido, el Punta Gorda y el San Juan. En la parte norte de esta zona se encuentra parte de la cordillera Isabelia y Dariense y hacia el sur un ramal de la Merrisque o Chontaleña.
Como nota adicional, en la zona Caribe se encuentra la selva de Bosabás, la segunda selva más grande del continente y hogar de una rica biodiversidad. Zona del Pacífico, Central y Caribe de Nicaragua. Hidrografía. Nicaragua es un país de grandes lagos y abundantes ríos. Se pueden diferenciar tres vertientes, la del Caribe, la del Pacífico y la interna. Los ríos de la vertiente del Pacífico son cortos y en general con sistemas de drenaje estructurados por corrientes efímeras o intermitentes, con un régimen irregular y caudales de estiaje muy reducidos. Sin embargo, en el periodo lluvioso se pueden producir grandes crecidas, con inundaciones severas en las partes bajas de sus cuencas. Sus principales ríos son, el Negro, Estero Real, el Viejo, Atoya, el Tesorero, el Releajo, Pozoltega, Telica, Chiquito, Izapa, Tamarindo, Soledad, Masachapa, Amalia, Las Lajas, Ochomogo, Grande y Brito. La vertiente del Caribe acoge a los ríos más largos y caudalosos, muchos de ellos con posibilidad de navegación. Los más importantes son el río Coco, que hace frontera con Honduras, el río San Juan, que hace frontera con Costa Rica, Tuma, Siquia e Indio. Flora y fauna. Nicaragua se localiza en el centro del continente americano. Esta privilegiada localización provoca que el país albergue una gran biodiversidad. En el país se localizan la mayoría de especies del Neártico y de la región neotropical, con la excepción de las especies de altas latitudes. Este conjunto de factores junto con el clima y las ligeras variaciones altitudinales permiten que el país dé cobijo a 248 especies de anfibios y reptiles, 183 especies de mamíferos, 705 especies de aves, 640 especies de peces y unas 5.800 especies de plantas. Todas estas especies se distribuyen en los diferentes biomas del país: selvas umbrófilas, selvas tropófilas, bosques de coníferas, sabanas y matorrales. El ave nacional de Nicaragua es el guardabarranco. La región de las grandes selvas se localiza en la costa oriental del país. Se da la selva lluviosa en el río San Juan y en las regiones autónomas Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur. Este bioma agrupa a la mayor biodiversidad del país y se encuentra protegida en gran parte por la Reserva Biológica Indio Maíz en el sur y por la Reserva de Bosabás en el noreste de Jinotega. La Reserva de Bosabás tiene una gran biodiversidad representada por el jaguar, el puma, el danto, la guacamaya y el águila arpía. Además forma un gran corredor con los bosques del sur de Honduras que representan unas 2,4 millones de hectáreas, consideradas los pulmones de América Central y la segunda selva umbrófila en tamaño de América. En general, la fauna que compone a las selvas lluviosas del país son el jaguar, el danto, diversos tipos de monos, la guacamaya, el quetzal, el águila arpía, las serpientes y los cocodrilos. La selva tropófila se da en la zona del Pacífico y en algunos puntos del norte y el Caribe del país. En estos bosques se da una estación seca durante el invierno, sin embargo llueve mucho durante la estación húmeda. Estos bosques albergan pumas, venados, monos y diversas especies de reptiles. El bosque tropical de coníferas se da en la costa Caribe Norte. Se caracteriza por la presencia de diversos árboles típicos del Neártico, como el pino. También se dan algunas especies de mamíferos como los venados y los coyotes. Las sabanas se dan en todo el país y su vegetación varía según la región. Así en la costa Caribe Norte hay sabanas cubiertas de pinos y en Rivas hay sabanas con especies propias de las selvas. La fauna de las sabanas se compone de venados, coyotes y pecarís. Sin embargo, la mayoría de sabanas del país han sido convertidas en terrenos de cultivo y pastoreo. Fauna y flora de Nicaragua. Clima. Nicaragua, al ubicarse en la zona intertropical, posee un clima tropical con variaciones dependiendo del relieve y la altitud. Además incluye los vientos alisios del Océano Pacífico y el Mar Caribe. El clima de la costa del Pacífico es cálido durante todo el año y muy árido, con un periodo estival muy seco y una estación de lluvias y alta humedad desde a mediados de mayo hasta principio de noviembre, pero con cortos periodos de calor y sequedad entre junio y julio.
La costa del Caribe presenta un clima muy húmedo durante todo el año con fuertes vientos alisios entre diciembre y febrero. La lluvia es muy intensa y a veces se generan inundaciones. Este clima se clasifica entre tropical marítimo a tropical muy húmedo. La zona del lago presenta un clima tropical con estación seca entre noviembre y abril y lluvias moderadas entre mayo a octubre. La temperatura suele ser elevada y la media ronda todo el año entre los 33 grados centígrados. La zona montañosa presenta un clima templado, con tormentas de granizo ocasionales en la temporada de lluvias. Demografía. La actual población nicaragüense es multiétnica, y se divide en todos los grupos raciales así como todas sus posibles mezclas, principalmente con una gran mayoría de mestizos a lo largo de todo el territorio. De este modo, se han realizado varios estudios genéticos para analizar la estructura mitocondrial de la población del país, en los que los resultados demuestran una formación étnica trihíbrida mestiza, con algunas variaciones regionales. Por ejemplo, según el estudio Genomic Components in America's Demography, publicado en 2017 en Japón, un nicaragüense promedio presenta una composición de entre el 58% y el 62% de genes europeos, casi que exclusivamente españoles, 28% de herencia indígena, de diversas etnias mesoamericanas y un 14% proveniente de África. Otro estudio publicado en la revista Genetics and Molecular Biology, realizado en diferentes países de América Latina, mostró también una composición triple, en la que los nicaragüenses en general tienen un 69% de herencia europea, seguida en segundo lugar por la africana en un 20% y en último lugar la amerindia en un 11%. Finalmente, tomando en cuenta el cromosoma y junto con diversos YASNPS, permiten clasificar la población nicaragüense dentro del acervo genético euroasiático, en particular, el grupo aportado principalmente por los colonos españoles resultó ser el mayoritario mientras que los grupos nativo americano y africano también se observaron ambos con una frecuencia del 15,33%. El análisis del ADN mitocondrial, el cual es importante en este estudio dado que este no forma parte de la información genética del núcleo y que es aportado exclusivamente por la madre a todos los hijos y no por el padre, muestra por este método que el componente nativo americano del ADN de la actual población mestiza de Nicaragua alcanza un 88,95%. Lo anterior sugiere que la base de la población nicaragüense sea compuesto de una predominante participación paterna caucásica, principalmente española, con mujeres en su mayoría amerindias. Similares hallazgos y valores de composición en el mestizaje se han encontrado en diversos estudios realizados en poblaciones latinoamericanos. Cabe señalar que en el país también existen poblaciones más o menos puras que no se incluyeron en este estudio, como son los de origen caucásico que predominan en el norte del país. Por su parte, la población mestiza, que es la inmensa mayoría, predomina en el centro, sur y regiones del norte del país, y el grupo de afrodescendientes y nativos americanos que habitan en las costas, que son muy poco habitadas. El primer censo de Nicaragua se realizó en 1778, cuando su población apenas sobrepasaba los 106.926 habitantes. El último censo realizado en 1995 arrojó una población de casi 5 millones de habitantes. Según datos oficiales del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos, en el censo de julio de 1906 se contabilizaron finalmente 501.849 personas y para mayo de 1950 eran 1.049.611. El último censo realizado en el año 2005 arroja un total de 542.098 habitantes, muy por debajo de las estimaciones y a expensas de la reducción de la tasa de fecundidad, para una densidad de 42,7 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayoría de la población nicaragüense es principalmente de origen mestizo. Corresponde el 5% a grupos étnicos indígenas, siendo los más numerosos el misquito, mestizo de la costa caribe, chorotega, nahuamangue y creol. Se estiman que la población de blancos descendientes europeos es cerca al 25%. A mediados y finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se incentivó la inmigración, principalmente alemanes y franceses,
otorgándoles terrenos para cultivos principalmente en las zonas de Estelí, Jinotega, Matagalpa, Managua, El Crucero, Carazo, Nueva Segovia y Madrid. Actualmente en departamentos de la zona norte de Nicaragua predominan descendientes de italianos, alemanes y en menor proporción de ingleses, alcanzando tasas de hasta 93% de blancos. La población nicaragüense de origen africano corresponde al 9% de la población, y habitan principalmente en las regiones caribeñas del país. La mayoría de la población nicaragüense reside en la región occidental del país en los departamentos de Managua, Granada y León. Los extranjeros residentes en el país al momento de dicho censo sumaban el 0,6% del total de la población nacional. La mayoría de la población afronicaragüense reside en la costa del Caribe del país, que también es la región más vasta y despoblada y son en su mayoría descendientes de antiguos esclavos provenientes finalmente de Jamaica cuando la región era un protectorado británico y conservan una rica cultura autóctona. De antaño los costeños han refutado la incapacidad que tiene el resto de los nicaragüenses para entender su identidad cultural, y aunque desde 1987 el Caribe cuenta con un sistema territorial diferente, muchos sectores consideran que siguen olvidados por el Estado central y que no se ha dado todavía una reincorporación jurídica, política, económica, religiosa y cultural de la costa Caribe al resto de Nicaragua. Hay comunidades de sirios, armenios, palestinos, judíos, y libaneses en Nicaragua con una población total de cerca de 30.000. Hay también una comunidad asiática de personas provenientes de China. Estiman a la población china nicaragüense de aproximadamente 12.000. Los chinos llegaron en los fines del siglo XIX, el segundo censo de la nación reveló a 400 personas de nacionalidad china. Estas minorías hablan español mientras que mantienen sus idiomas ancestrales también. La población del país crece a un ritmo de un 1,8% anual. Este alto crecimiento se debe a una alta natalidad situada en un 24/1000 y a una mortalidad baja de 4,5/1000 que dejarían un crecimiento natural de 2,03% anual. Sin embargo, la tasa neta de migración es negativamente alta, de tal forma que el crecimiento poblacional desciende a un 1,8%. Debido a los altos índices de pobreza y desempleo, muchos nicaragüenses han decidido emigrar a países como México, Canadá, Guatemala, Panamá y El Salvador. No obstante, los principales países de destino para los nicaragüenses son Estados Unidos, Costa Rica y España. La emigración de nicaragüenses al exterior ha aumentado, a tal grado, que se estima que 1 de cada 6 nicaragüenses vive en el exterior. Las cifras más aceptadas indican que hay casi 1 millón de nicaragüenses en el exterior. Idioma. De conformidad con el artículo 11 de la Constitución de la República de Nicaragua, el idioma oficial del país es el español. Una de las características más sobresalientes del castellano nicaragüense es la aspiración de la /s/ posvocálica como en muchas regiones de España e Hispanoamérica. También en Nicaragua, como en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estado de Chiapas en México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Uruguay, Venezuela se utiliza el voseo, y así como en la región rioplatense, el uso del pronombre vos es parte de la norma culta y el uso del tuteo es casi inexistente. Debido a la colonización británica de la costa atlántica, el criollo es común al lado de lenguas naturales como misquito, rama y sumo y otras autóctonas, sumando una veintena sin catalogar. También, debido a la cercanía de Estados Unidos y su influencia en el estilo de vida nica, es muy común encontrar personas bilingües en las principales ciudades como Managua, León, Granada, San Juan del Sur y Estelí, aunque también como parte de la apertura de la industria recreativa en estos sitios. Religión. La denominación religiosa predominante en Nicaragua es el catolicismo, aproximadamente entre 46 y 49% de la población. Un segundo grupo religioso es el protestantismo, que desde 2005 aumentó exponencialmente, actualmente abarca entre 35 y 38% de la población y se encuentra dividido en varios grupos.
Por su parte, un tercer y significativo grupo de nicaragüenses, declara no seguir ninguna religión. La religión es una parte importante de la cultura de Nicaragua y se reconoce en la Constitución. La libertad religiosa, que ha sido garantizada desde 1939, y la tolerancia religiosa las promueve tanto el gobierno nicaragüense como la Constitución. Nicaragua no tiene religión oficial, prácticamente es un estado laico. Las declaraciones de la Iglesia Católica sobre temas nacionales se siguen de cerca. Se recurre a su autoridad en ocasiones estatales importantes. También se recurre a su mediación entre partes contendientes en momentos de crisis política. La principal y tradicional confesión cristiana del país durante siglos ha sido la católica. Sin embargo, el número de católicos practicantes ha disminuido paulatinamente desde los años 60, cuando el 96% de la población se declaraba católico. Mientras que los miembros evangélicos protestantes y la población que se declara sin religión ha crecido rápidamente en número desde los años 90. También hay comunidades anglicanas y moravas en la costa del Caribe. El catolicismo llegó a Nicaragua en el siglo XVI con la conquista española y se mantuvo hasta 1939. El protestantismo y otras confesiones cristianas llegaron a Nicaragua durante el siglo XIX, pero solo ganó muchos seguidores en la costa caribe durante el siglo XX. Debido a la presencia inglesa en la costa de los Mosquitos o Mosquitia, la mayoría de los costeños son cristianos protestantes, en su mayoría anglicanos. Ellos pertenecen a 6 diferentes pueblos indígenas y comunidades étnicas. Mestizos, misquitos, criollos, mayagnas, garífunas. Ramas. La religiosidad popular gira en torno a los santos, que son percibidos como intercesores entre los seres humanos y Dios. La mayoría de las localidades, desde la capital Managua hasta las pequeñas comunidades rurales, rinden honor a santos patronos, conforme al calendario romano de la Iglesia Católica, con fiestas religiosas solemnes y populares. En muchas comunidades, una rica tradición ha crecido en torno a las celebraciones de los santos patronos, sin duda una de las más importantes expresiones de fe del país y de más relevancia folclórica es la celebración del Tope de los Santos. Este constituye en el encuentro de las imágenes de Santiago, San Marcos y San Sebastián, que se realiza 3 veces al año en el departamento de Carazo. El primer tope se realiza en enero con motivo de las fiestas de San Sebastián, santo patrono de la ciudad de Diriamba. En ellas participan bailes tradicionales de la zona tales como el gueguense, el toro huaco, el viejo y la vieja, el gigante, entre otros. El segundo tope se realiza en el mes de abril con motivo de las fiestas de San Marcos Evangelista en la ciudad municipal de San Marcos. En ellas participan bailes típicos como la vaquita de San Marcos y se reparten comidas y bebidas típicas como el picadillo y la chicha de maíz. El tercer tope se realiza en el mes de julio con motivo de las fiestas de Santiago Apóstol en la ciudad de Jinotepe. En estas fiestas participan bailes típicos de la zona como los diablitos. También resaltan las festividades de Santo Domingo de Guzmán en Managua del 1 al 10 de agosto, muestra representativa del sincretismo religioso. Los puntos culminantes del calendario religioso para las masas son la Semana Santa en León, la Purísima durante el 7 y 8 de diciembre, cuando se erigen elaborados altares dedicados a la Virgen María en los hogares, iglesias, centros comerciales y plazas, y la Navidad y Año Nuevo. La gritería. Educación. La tasa de alfabetización es de un 78,0%, por tanto el analfabetismo de la población está entre las más altos del continente. El Ministerio de Educación desarrolla programas para reducir el nivel de analfabetismo y elevar el nivel de educación de los que tienen un nivel básico. El sistema de educación en Nicaragua está construido por 5 subsistemas. El primero es la educación básica, media y formación docente, la cual está a cargo del Ministerio de Educación. La segunda es la educación técnica y formación profesional, la cual está a cargo del Instituto Nacional Tecnológico y el Ministerio de Educación. La tercera, la educación superior, la cual está a cargo del Consejo Nacional de Universidades. Bajo la coordinación del Ministerio de Educación,
es la educación extraescolar, es el cuarto subsistema. Por último está el subsistema educativo autonómico regional de la costa caribe nicaragüense, se encuentra bajo la coordinación del Ministerio de Educación y el Instituto Nacional Tecnológico. La estructura del sistema educativo en Nicaragua se inicia por la educación preescolar, en donde niños a partir de sus 4 años hasta los 6 años pueden asistir. Dicha educación no es obligatoria en el sistema educativo, sin embargo ayuda mucho al desarrollo social de un infante. La educación primaria brinda atención básica a los niños de 6 o 7 años a los 12 años de edad y a los que se encuentran en situación de extraedad hasta los 15 años. Comprende 6 grados escolares divididos en 2 ciclos, educación fundamental y segundo ciclo. La educación primaria es obligatoria y gratuita. La educación secundaria brinda atención educativa a jóvenes y adultos preparándolos para continuar sus estudios a nivel superior o participar eficientemente en la vida del trabajo. Comprende 2 niveles, el ciclo básico y el ciclo diversificado. La educación técnica secundaria ofrece un programa de 3 años de duración a los jóvenes de 15 a 18 años para el título de técnico medio así como para los estudios de formación docente. La educación superior está comprendida por las universidades, los centros de educación técnica superior y los centros de investigación y de capacitación. La educación técnica superior ofrece programas de 2 a 3 años de duración para el título de técnico superior. El título de licenciado requiere normalmente 4 a 5 años de estudios. Los programas de maestría requieren 2 años adicionales de estudios después de la licenciatura. En la actualidad existen muchos centros de educación superior en Nicaragua, en su mayoría privados, pero existen universidades públicas que reciben el 6% constitucional, el cual es disfrutado por el estudiante que acceda a estas universidades mediante exámenes de admisión, los cuales comprenden 2 pruebas además de una prueba psicométrica de nivel de aprendizaje. Esto equivale al 60%, el 40% restante es obtenido por las calificaciones de 10º y 11º grado de la educación secundaria. El 6% constitucional es administrado por el Centro Universitario y por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Centros educativos en Nicaragua para la educación superior son más de 60 en total, los cuales se ubican ya sea en la capital o en distintos departamentos. En la capital, Managua, se encuentran alrededor de 30 universidades ya sea del sector privado o público. De igual manera, los departamentos como Boaco, Carazo, Chinandega, Estelí, Granada, León, Masaya y Jinotega cuentan con otras universidades. A continuación, se pueden ver distintos centros educativos en Nicaragua. Principales ciudades. Nicaragua tiene una población actual de 6.595.674 habitantes. De la población total, el 49.3% son hombres y el 50.7% son mujeres. Casi el 58.7% de la población vive en la zona urbana. Economía. Durante la Gran Depresión de 1929, Nicaragua creció más rápidamente que el resto de países. También durante los años 1932 a 1935, crece más que el resto. Esta es la época que Nicaragua negocia, hasta firmar la independencia. Entre los años 1960 y 1980, Nicaragua crece más despacio que el resto de países. A partir de estos años, todos los demás países crecen, mientras que Nicaragua decrece. Aunque en relación con el PIB la inversión es alta, en términos por habitante Nicaragua ha tenido desde 1994 hasta la actualidad, la menor inversión de América Latina. Es el país centroamericano con menor productividad. Aun logrando en forma sostenida tasas de crecimiento anual del orden del 3,7%, el PIB por habitante en el 2031 sería mucho menor al promedio actual del resto de Centroamérica. Desde el año 1951 y durante casi 26 años la economía nicaragüense experimentó tasas de crecimiento sostenidas por encima del 6% en términos reales, con estabilidad de precios y sin perder la paridad cambiaria del Córdoba con relación al dólar,
y sin caer en los excesos del modelo de sustitución de importaciones y de crecimiento hacia adentro, tan popular en la mayoría de los países latinoamericanos. A pesar de tasas de crecimiento demográfico del 2,9% durante los años 50, 2,5% durante los 60, y 3,5% en los 70, entre 1950 y 1977 el PIB per cápita de los nicaragüenses experimentó un crecimiento promedio del 3,1%, igual al de Costa Rica, y muy por encima del de países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Más aún, según cifras de la CEPAL y el Banco Mundial, el porcentaje de la población rural sobre la línea de la pobreza saltó del 9% en 1960, a 30% en 1977, mientras el porcentaje de la población urbana que dio ese mismo salto entre 1960 y 1977, fue del 36% al 60%. Estadísticas al finalizar el primer trimestre de 2013 /SUP y almohadilla 8203. None. Y sí. Deuda externa. Moneda. El córdoba fue introducido el 20 de marzo de 1912, reemplazando de esta forma al peso nicaragüense. Promulgada la Ley de Conversión Monetaria, los billetes del Tesoro fueron cambiados gradualmente por la nueva moneda que tenía un tipo de cambio de paridad de 5 córdobas igual a una libra esterlina. El 13 de noviembre de 1931, el córdoba empezó a cotizarse a un tipo de paridad de 1,10 córdobas igual a un dólar estadounidense. Luego de sucesivas devaluaciones, el córdoba empezó a cotizarse a un tipo de paridad estable de 7 córdobas igual a un dólar estadounidense entre 1946 y abril de 1979. El córdoba fue llamado así en conmemoración del segundo apellido del conquistador español, natural de Córdoba, capitán Francisco Hernández de Córdoba, fundador de las ciudades de Santiago de Granada y de León. Santiago de los Caballeros. Santiago de Managua es la capital de Nicaragua. En 1987, el gobierno introdujo el nuevo Córdoba con valor de 1000 antiguos córdobas. Nicaragua abre los años 90 bajo la administración presidencial de Violeta Barrios de Chamorro, y el Plan del Gobierno de Salvación Nacional dentro de la estabilización y ajuste estructural, incluye la emisión del Córdoba Oro, que a partir del 13 de agosto de 1990, pasa a convertirse en un nuevo medio circulante, expresado en la misma moneda Córdoba, con paridad al dólar estadounidense. El primer nuevo facial añadido al actual cono monetario metálico, comprendido entre los 5 centavos y los 5 córdobas, fue el de 10 córdobas. La emisión de esta moneda se produjo por primera vez el 16 de junio de 2008. También existen monedas que circulan a nivel nacional, las de 1 y 5 córdobas. Las otras monedas de 5, 10 y 25 centavos solo son aceptadas en los bancos. Asimismo circula el dólar estadounidense por todo el país. Producción. La agricultura es una de las principales actividades económicas, destacan los cultivos de algodón, ajonjolí, banano, café, cacao, caña de azúcar, plátano, maíz, maní, frijol y sorgo. La agricultura constituye actualmente el 60% de sus exportaciones totales, que anualmente proporcionan aproximadamente 300 millones de dólares estadounidenses. En la agricultura también se incluyen los frijoles, que son indispensables para un nicaragüense, que tradicionalmente se acompañan con derivados del maíz como tortilla o guirilla, con derivados de la leche y también con arroz, ya sea revueltos o separados. Además, a comienzos del año 2009, el gobierno ruso se interesó por crear la planta procesadora de chocolate más grande de Europa Oriental y, según los encargados del proyecto, el cacao será producido en Nicaragua. Para lograr el objetivo, el país deberá producir más de 50.000 toneladas anuales de cacao. Esto lo convertirá en el mayor productor de cacao en América Central y el 9º mayor a nivel mundial. La ganadería es una actividad pujante. Los principales recursos mineros son el oro, el cobre, la plata y el plomo. Los principales núcleos industriales están ubicados en la zona occidental del país. Según el Banco Mundial,
Nicaragua está alineada como la 85ª mejor economía para comenzar un negocio. El ron flor de caña de Nicaragua es renombrado entre los mejores de América Latina. El tabaco y ganado están también bien posicionados en cuanto a factores de calidad. Durante la guerra entre los contras y sandinistas en los años 1980, mucha de la infraestructura del país fue dañada o destruida. La inflación hizo un promedio del 30% a través de los años 80. Turismo. El turismo en Nicaragua está creciendo, ya que actualmente tiene la segunda industria más grande de la nación. Durante los 9 años pasados el turismo ha crecido el 90% por toda la nación en un índice del 10% anualmente. Se espera que Nicaragua, que ha visto crecimiento positivo, crezca aún más gracias a que el gobierno que impulsa el rubro a gran escala. Solo en el 2009 el sector turístico en Nicaragua creció un 9,8% en relación con años anteriores. Cada año cerca de 200.000 estadounidenses visitan Nicaragua y en el 2010 el turismo creció un 9% llegando así a la cifra récord de 1 millón de turistas, sobre todo gente del negocio, turistas, y parientes que visitan a sus familias. La mayoría de los turistas que visitan Nicaragua son de los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, y Europa. Según el Ministerio del Turismo de Nicaragua, la ciudad colonial de Granada es el punto preferido para los turistas. También, las ciudades de Chichigalpa, León, Masaya, Rivas, las playas de San Juan del Sur, la isla de Ometepe, el volcán Mombacho, las Islas del Maíz, y otras, son atracciones turísticas principales. Además, el ecoturismo y el practicar surf atraen a muchos turistas a Nicaragua. Las atracciones principales en Nicaragua para los turistas son las playas, rutas escénicas, la arquitectura de ciudades tales como Granada, León y más recientemente el eco y agroturismo en la zona norte donde se encuentra la ruta del café de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Destinos turísticos de Nicaragua. Símbolos patrios. Nicaragua no contaba con ave nacional por decreto. El presidente Enrique Bolaños Gaillard en 2004 dijo que iba a lanzar el decreto que no incluiría al ave Eumomota superciliosa ya que es el ave nacional de El Salvador, por lo que se pondría al Momotus momota como ave nacional, pero no se lanzó el decreto. El 15 de junio de 2012 fue declarado de forma oficial ave nacional. Cultura y tradiciones. Nicaragua es producto de la herencia de las culturas naoas, chorotegas, sutiabas, lenmichies, chibchas, afrocaribeñas y europeas, que aportaron el cultivo del arte, música, baile, alfarería, cestería y la gastronomía. La cultura nicaragüense refleja la mezcla predominante de la herencia indígena americana, africana y española. Poco se conservó definitivamente de esta última, aunque se encuentran vestigios de la misma. Nicaragua es famosa por su gran número de fiestas y tradiciones. Gran parte de las celebraciones giran en torno a la religión católica, implantada durante la colonia española. El colorido, la comida y bebida, la pólvora, la música, los bailes típicos, los desfiles hípicos, las corridas de toros, los promesantes y los actos religiosos, forman parte de estas fiestas que pueden extenderse por varios días, constituyen la esencia de la cultura popular nicaragüense. La fiesta religiosa más popular de todo el país es la Purísima o la Gritería, dedicada a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Consiste en una celebración donde se crean altares con imágenes religiosas de la Virgen en los cuales la gente llega a cantar para obtener algo de lo que se obsequian como dulces típicos y frutas como la caña de azúcar y limones dulces. La fiesta de Santo Domingo de Guzmán, que empieza el 1 de agosto con la bajada de Minguito y finaliza con su retorno el 10 de agosto, es otro acto religioso masivo que atrae incluso a nicaragüenses residentes en otros países. Las fiestas de San Sebastián en Diriamba, las fiestas de Santiago Apóstol en Jinotepe y las fiestas de San Marcos Evangelista en San Marcos, son una de las más representativas del país, pues en esta se da el tope de los santos, el encuentro de las imágenes de Santiago, San Marcos y San Sebastián. Estas fiestas patronales son una de las más coloridas, pues el pueblo,
demuestra su idiosincrasia con el colorido de los bailes y trajes típicos de la región. Podrá apreciar el baile de los diablitos, el gueguense, el toro huaco, el gigante, la vaquita, el baile de las inditas y muchos más. También se celebra a San Sebastián en la ciudad de Acoyapa en el departamento de Chontales. Las fiestas patronales de San Sebastián de Diriamba están por encima de todas las fiestas patronales en Nicaragua. En ellas los nicaragüenses expresan sus más auténticas conexiones con sus raíces indígenas y españolas. Muchos de los bailes, canciones y costumbres son verdaderas tradiciones que se remontan a cientos de años cuando los primeros españoles arribaron a Nicaragua. Las fiestas no son un acto de nostalgia, pero sí la integración de rituales precolombinos con el catolicismo, y su historia es tan fascinante como sus colores, costumbres y música. Un día antes de su fiesta, el día 19 de enero, se celebra una misa y luego la imagen de San Sebastián sale de su basílica para dirigirse al poblado de Dolores, que está ubicado entre Jinotepe y Diriamba. Ahí se encuentra con sus amigos, San Marcos Evangelista y Santiago Apóstol. Este encuentro es conocido como el Tope de los Santos. Las fiestas patronales en el municipio de San Marcos se celebran el 24 y 25 de abril en homenaje al patrono San Marcos Evangelista, al cual se debe el nombre de la ciudad. Su imagen fue encontrada en las pilas de Sapasmapa, donde se iba a traer el agua. En estas fiestas locales se acostumbran los bailes folclóricos como, el gueguense, el toro huaco, las inditas y la vaquita. El día 24, la víspera de la fiesta del Santo, se realiza el famoso Tope de los Santos, en donde San Marcos se reúne con San Sebastián, patrono de Diriamba, Santiago, patrono de Jinotepe y de reciente añadidura con la Virgen de Montserrat, patrona de la Concepción. Este se da por motivo de añejos enfrentamientos entre pobladores de San Marcos y la Concepción. La demanda de Santiago en Jinotepe es una de las más significativas, pues en esta el pueblo hace la peregrinación más larga del país. Esta inicia el 29 de junio y concluye el 12 de julio, esta es conocida como la demanda mayor, esto porque hay más peregrinaciones a diferentes sitios. El 24 de julio se realiza el Tope de los Santos con las imágenes de San Sebastián y San Marcos. Santiago Apóstol, San Sebastián Mártir y San Marcos Evangelista son por excelencia los patronos del departamento de Carazo. Cada domingo en Nicaragua hay un desfile en las diferentes ciudades del país. Diriamba ostenta el título de ser la cuna de las hípicas de Nicaragua, la cuna del fútbol nacional y la cuna de la comedia danzante del gueguense o macho ratón. Las fiestas patronales constituyen la cara y el corazón de Nicaragua, pues en estas se ve reflejado la idiosincrasia del pueblo, el fervor y el amor a su patria. Danza. La danza en Nicaragua varía según la región. Las zonas rurales tienden a centrarse más en el movimiento de las caderas y las vueltas, mientras que el estilo de baile en las ciudades se centra principalmente en un juego de pies más sofisticado, además de movimientos y giros. Se pueden encontrar combinaciones de estilos de la República Dominicana y los Estados Unidos en toda Nicaragua. El baile de bachata es popular en Nicaragua, el cual ha sido ampliamente influenciado por nicaragüenses que viven en el extranjero, en ciudades que incluyen Miami, Los Ángeles, y en menor medida Nueva York. El tango también ha aparecido recientemente en ciudades culturales y con ocasión de bailes de salón. Música. La música nicaragüense es una mezcla de influencias indígenas y españolas. Los instrumentos musicales incluyen la marimba y otros comunes en América Central. La marimba de Nicaragua es interpretada por un intérprete sentado que sostiene el instrumento sobre sus rodillas, que suele ir acompañado de un violín bajo, guitarra y guitarrilla. Esta música se reproduce en funciones sociales como una especie de música de fondo. La costa caribeña de Nicaragua es conocida por una forma animada de música de baile llamada palo de mayo, que es popular en todo el país. Es especialmente ruidosa y se celebra durante el Festival Palo de Mayo en mayo. La comunidad garífuna es conocida por su música popular llamada punta. Nicaragua disfruta de una amplia variedad de influencias internacionales en el ámbito de la música. La bachata, merengue, salsa y cumbia han ganado protagonismo en centros culturales como Managua, León y Granada.
Particularmente la cumbia se ha vuelto popular con la presentación de artistas nicaragüenses, incluido Gustavo Leitón, en la isla de Ometepe y en Managua. Lo mismo ocurre con la salsa en los clubes nocturnos de Managua. Con diversas influencias, la forma de bailar salsa varía en Nicaragua. Los elementos de estilo neoyorquino y salsa cubana han ganado popularidad en todo el país. La música vernácula y autóctona nicaragüense es una de las más ricas de la región centroamericana, razón por la cual se afirma que, si México es la guitarra de América, Nicaragua es una de sus cuerdas. Pueden señalarse a destacados autores y recoliadores de la misma como Camilo Zapata, Erwin Kruger, los Bisturices Armónicos, los Soñadores de Sarahuasca, Carlos Mejía Godoy y su hermano Luis Enrique Mejía Godoy, los de Palacaguina, Otto de la Rocha, entre otros. La música nicaragüense muestra gran influencia española, alemana y francesa. El violín de talalate es un instrumento musical derivado del violín clásico y a la vez es único de Nicaragua por sus componentes y sonido, usado por ello para sonar la música vernácula, principalmente polcas y mazurcas, lo que lo hacen un verdadero símbolo patrio como instrumento musical nacional autóctono. Existen también otros ritmos vinculados con la conquista española, como las melodías del toro guaco y el gueguense o macho ratón. La marimba, de origen africano, es un instrumento musical común a todos los países de Centroamérica y México. Es muy utilizada en Jinotepe, Masaya y en los llamados pueblos blancos y en su variante nica, conocida como marimba de arco, que es uno de los instrumentos más populares del folclore de las regiones Pacífico y Central del país. En muchas ocasiones se toca acompañada de guitarras y maracas. En cuanto a la región de la costa caribe, esta se caracteriza por una música propia de tipo afrocaribeña, denominada palo de mayo, que con un ritmo bien intenso rinde homenaje a la fertilidad de la mujer y de la naturaleza como garante de la continuidad de la vida. En los últimos años se ha desarrollado también la música popular con exponentes en diversos géneros, quienes han alcanzado popularidad internacional. José Chepito Areas, Hernaldo Zúñiga, Carlos Mejía Godoy, los de Palacaguina, Otto de la Rocha, que también destacó como actor de radioteatro en su programa Lencho Catarrán. Luis Enrique Mejía Godoy, Dúo Guardabarranco, Katia Cardenal, Luis Enrique Mejía López, Ofelio Picón, Norma Elena Gadea, Tony Meléndez. Literatura. El origen de la literatura nicaragüense se remonta a la época precolombina. Los mitos y la literatura oral formaron la visión cosmogénica del mundo de los pueblos indígenas. Algunas de estas historias todavía se conocen en Nicaragua. Como muchos países latinoamericanos, los conquistadores españoles tuvieron gran influencia tanto en la cultura como en la literatura. La literatura nicaragüense ha sido históricamente una importante fuente de poesía en el mundo de habla hispana, con colaboradores de renombre internacional como Rubén Darío, quien es considerado como la figura literaria más importante de Nicaragua. Es llamado el padre del modernismo por liderar el movimiento literario modernista a fines del siglo XIX. Otras figuras literarias incluyen a Carlos Martínez Rivas, Pablo Antonio Cuadra, Alberto Cuadra Mejía, Manolo Cuadra, Pablo Alberto Cuadra Argüello, Orlando Cuadra Downing, Alfredo Alegría Rosales, Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, Claribel Alegría y José Coronel Urtecho, Luis Laíd Torres entre otros. El drama satírico El Gueguense fue la primera obra literaria de la Nicaragua poscolombina. Escrito tanto en náhuatl azteca como en español, es considerado como una de las expresiones más distintivas de la era colonial de América Latina y como la obra maestra folclórica de Nicaragua, una obra de resistencia al colonialismo español que combina música, danza y teatro. La obra teatral fue escrita por un autor anónimo en el siglo XVI, convirtiéndola en una de las obras teatrales y de danza indígenas más antiguas del hemisferio occidental. En 2005 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Después de siglos de actuación popular, la obra se publicó por primera vez en un libro en 1942.
El mayor representante de la poesía nacional es Rubén Darío, quien aportó grandes innovaciones en la métrica y el estilo poético, y fue llamado el padre del modernismo y el príncipe de las letras castellanas. Otros poetas y escritores con reconocimiento mundial son Salomón de la Selva, Alfonso Cortés, Carlos Martínez Rivas, Ernesto Cardenal, Ernesto Mejía Sánchez, Pablo Antonio Cuadra, Claribel Alegría, Gioconda Belli, Sergio Ramírez, Lisandro Chávez Alfaro. En la pintura han destacado artistas como Armando Morales, Alejandro Arostegui, Rodrigo Peñalba, Leoncio Sáenz, Raúl Marín. En la cinematografía se destacan los cineastas Florence Jaugey, Frank Pineda. Gastronomía. El plato principal típico nicaragüense es el gallo pinto, una mezcla elaborada de arroz y frijoles. Originaria de los esclavos africanos que migraron a la costa caribe e hicieron esta mezcla por falta de variedad de alimentos. Hay diferencias entre la cocina tradicional de la región del Pacífico y la de la costa del Caribe. Mientras que los principales platillos de la costa sur en el Pacífico se basan en carne de cerdo y res, frutas, verduras y el maíz blanco, la cocina de la costa norte en el Caribe hace amplio uso de los mariscos y el coco, como por ejemplo en la elaboración del gallo pinto con leche de coco, también conocido como rice and beans. Como en muchos otros países centroamericanos, el maíz es una de las bases de la alimentación y se cultiva en el territorio desde hace milenios. Se utiliza en muchos platos extensamente consumidos, tales como el nacatamal, el yoltamal y el indio viejo. El nacatamal es un envuelto que lleva carne de cerdo o pollo, arroz, papas en rodajas, y en algunas ocasiones incluye pasas, aceitunas, tomate, etc. Además, el maíz puede usarse como bastimento en la forma de tortillas cocidas en coumales, es un ingrediente para bebidas tales como pinolillo y la chicha, así como en los dulces, rosquillas y los postres típicos. Los vegetales y las frutas locales han estado en uso desde periodos prehispánicos. Su influencia perdura hoy en día en la cocina de Nicaragua. Muchos de los platos de Nicaragua incluyen las frutas y los vegetales tales como aguacate, ayote, caimito, chilote, coyolito, elote, granada, granadilla, grosella, guava, guayaba, icaco, jocote, mango, mamón, nancite, papaya, pipián, plátano, quequisque, tamarindo, yuca y zapote, además de hierbas como culantro, orégano y achiote. Días festivos. El calendario de días festivos incluyen festividades cristianas y fechas patrias nacionales, siendo el repertorio más conocido para toda Nicaragua el detallado a continuación. Deportes. El Instituto Nicaragüense de Deportes es la institución encargada de impulsar, normar, coordinar, promover y fomentar la práctica de las actividades deportivas, de educación física y recreación en todo el país, así como la construcción y mantenimiento de la infraestructura necesaria para tales fines, lo mismo para la organización y buen funcionamiento de asociaciones y federaciones deportivas y recreativas, con el apoyo de la comunidad nacional e internacional. Béisbol. El béisbol es el deporte más popular en Nicaragua y su equipo nacional goza de una tradición fuerte en el ámbito del béisbol aficionado mundial con varios subcampeonatos conquistados. El béisbol nicaragüense cuenta con jugadores que han logrado ser parte de las ligas mayores, pero el más notable es Denis Martínez, el primer jugador del béisbol de Nicaragua en las grandes ligas. Él se convirtió en el primer lanzador latino que lanzó un juego perfecto, el 13º en la historia de las ligas mayores, contra el equipo Los Ángeles Dodgers el 27 de julio de 1991. La FENIBA es la entidad rectora y organiza desde el año 1970 el Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División, que actualmente lleva el nombre de Comandante Germán Pomares Ordóñez, con la participación de equipos representativos de los 15 departamentos y 2 regiones autónomas del país.
Con jugadores de estos equipos se conforma la selección nacional de béisbol que representa al país en las competiciones internacionales más importantes organizadas por la IBAF y la COPABE. Desde hace unos años, un grupo de empresarios ha organizado la llamada Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional de categoría AA, en la cual participan equipos conformados por jugadores profesionales, tanto nacionales como extranjeros, que provienen del sistema de ligas menores de los Estados Unidos de América o de las ligas profesionales de República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Boxeo. El boxeo es el segundo deporte popular en Nicaragua. El país ha tenido varios campeones del mundo en distintas categorías de peso reconocidos por los principales organismos boxísticos como la AMB, el CMB, la OMB y la FIB. El deportista nicaragüense más famoso de la historia es el boxeador Alexis Argüello, triple campeón mundial en diferentes categorías, reconocido como una leyenda del boxeo latinoamericano y mundial. Fútbol. Recientemente, el fútbol ha ganado cierta masificación, especialmente entre la población más joven. El estadio Stanley Callaso ha servido como lugar para el béisbol y el fútbol, pero el primer estadio nacional de este deporte en Managua está actualmente en construcción. En la Liga de Primera División los equipos con más tradición y arrastre popular son Diriangen FC, Real Estelí FC y CD Walter Ferretti. Por primera vez en su historia, la selección nicaragüense de fútbol, tras una victoria 2-0 sobre su similar de Guatemala en la Copa de Naciones de la UNCAF en 2009, clasificó a la Copa de Oro de la CONCACAF que se celebró en los Estados Unidos de América en ese mismo año. En la fase de grupos, Nicaragua se enfrentó a las selecciones de México, Panamá y Guadalupe. Durante el verano del año 2015, Juan Barrera se ha convertido en el primer jugador nicaragüense en firmar por un equipo europeo desde un equipo de la liga local. Ana Cate en 2014 se convirtió en la primera mujer de nacionalidad nicaragüense en jugar profesionalmente y en el continente europeo. Surf. El surf en Nicaragua está pasando por un momento de auge y aparentemente tiene un horizonte muy a largo plazo. La historia data desde 1970 en una playa llamada Popoyo, donde la gente que volaba desde Costa Rica podía apreciar la bella playa y sus grandes olas. Un reducido grupo local de personas se mostró interesado en visitar la playa y realizar surf en la misma, pero el estado remoto de la playa hacía el acceso a la misma muy difícil y costoso, por lo que la gente usualmente acampaba en la costa de la playa. Luego en los años 1980, a pesar del contexto político por el que pasaba el país, aún había una pequeña afluencia de turistas dispuestos a explorar el país. Personas de renombre como George Greenough y Adrián Cojín, famoso por su aventura en motocicleta desde California hasta Suramérica en 1987. A inicios de 1990 el ahora llamado Intour empezó a promover Nicaragua como un gran destino para surfistas en todo el mundo. En 1992 una revista de surf hizo un viaje a Maantelimar, pero las personas en el viaje terminaron en un bote en la playa Manzanillo, ya que Maantelimar no reunía las condiciones climáticas para surf, las olas son apenas de 1 metro. En 1992 un repentino desastre natural destruyó la costa de Popoyo, un tsunami que causó la muerte de aproximadamente 300 personas. Esto hizo que Popoyo perdiera su atractivo temporalmente, pues la playa y las olas seguían siendo perfectas para el surf. A mediados de los años 1990, surfistas provenientes de Managua y también de áreas aledañas a Popoyo. Gradualmente Poipo volvía a atraer extranjeros, fue así como personas provenientes de Costa Rica y Miami, Florida empezaban a comprar terrenos en la costa. Ahí surge el campamento de surf en Popoyo en 1999.